Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Bisturí. Hoy día tenemos como invitado al doctor José Ramón Rodríguez, cirujano plástico, formado en la Universidad Católica y actualmente trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Tiene un fellow en Taiwán, en el Hospital Chang'an, centro de referencia mundial de lo que es microcirugía y supermicrocirugía, y de hecho el lugar donde nos conocimos por primera vez. Estaba yo en Taiwán, en Taipei 101, iniciando mi rotación de visita al hospital, y ahí fue que nos encontramos con José Ramón en la base de ese edificio, con quien había hecho contactos previamente, obviamente, para ir a visitar el hospital y ver lo que hacen ahí. Así que, José Ramón, muchas gracias por venir acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer, obviamente, tenerte una vez más. También trabajamos juntos en el Hospital Sotero del Río, así que es un agrado, po. No, encantado. De verdad que muchas gracias por la invitación y por tenerme acá. No, de qué, po. Oye, José Ramón, bueno, yo siempre me gusta partir un poco con la historia de cómo llegaste a donde estáis ahora. José Ramón es cirujano plástico, como les mencioné, trabaja en la Católica, es un genio en todo lo que es la supermicrocirugía, No sé si tanto. cirugía de linfedema, lipedema, y actualmente muy interesado también en todo lo que es la cirugía facial. Entonces, siempre de repente pueden haber algún estudiante de medicina o alguien interesado que simplemente por la duda dice, bueno, ¿cómo se llega a eso? Claro. ¿Cuál es tu proceso? Entonces me gustaría saber más o menos cómo es tu historia, dónde partiste estudiando, por qué te gustaron estas cosas y qué te llevaron a elegir ese camino, irte a Asia un año, es entre comillas raro porque es una cultura diferente, un idioma diferente. Entonces, ¿qué te llevó a ir para allá? Y bueno, y hacer de tu práctica lo que estás haciendo ahora. Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, cuando hay especialidades tan como puntuales de nicho, a veces como pasa con cirugía plástica o con alguna otra que puedan ser similares como oftalmología, de repente me imagino que a ti te pasó muchas veces que uno tiene como un barniz muy general, ¿cierto? Y no logra como conocerlo en profundidad. Y la verdad que a mí me había pasado eso con cirugía plástica. O sea, uno tenía como una imagen así bien somera de lo que es la cirugía estética, ¿verdad? Como todos los programas de la tele y cosas así, pero la verdad que es mucho más amplio. Y una de las cosas que a mí me interesó mucho y probablemente fue lo que hizo como tomar la decisión de seguir ese camino, fue todo el tema de la cirugía microvascular, que es como un área de la cirugía reconstructiva bien particular, ¿cierto? Que son verdaderos trasplantes de tejido desde un lugar a otro del organismo. Y creo que esos detallitos técnicos fueron como en combinación con todo lo demás, ¿cierto? Una de las razones por las cuales me interesé por esa especialidad. Creo que probablemente una de las cosas que también te pasa a ti en plástica, que una de las gracias es que es súper versátil, ¿verdad? Y uno puede... Se lo agradezco. Sí, pues uno se va como un poco... Eso puede ser incluso para algunas personas un poquito abrumador, ¿cierto? Porque es demasiado amplio. ¿Cómo voy a abarcar toda esta cuestión? Porque uno opera desde la cabeza hasta la punta del pie, entonces, Claro. y con cirugías muy variadas. Exactamente. Y ahí la clave, bueno, yo creo que está en la anatomía, ¿cierto? El conocimiento de la anatomía de la superficie es lo que, de alguna manera, como que identifica nuestra especialidad. Y creo que eso también es una de las razones por las cuales me gustó mucho la cirugía plástica, o sea, la posibilidad de poder hacer cosas en distintas áreas, de ir matizando, a veces cirugías muy largas, a veces cosas muy cortitas, a veces cosas que no son quirúrgicas, que son, como lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, de tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos. Creo que una de las cosas que realmente a mí por lo menos me apasiona de gran manera en torno a la cirugía plástica. Y bueno, la decisión de por qué ir a Asia, lo hemos hablado yo creo que con distintas aristas, a veces en torno al tema del linfedema, que es una de las cosas que realmente también me interesa mucho. Y me pasó que, bueno, tuve la oportunidad de conocer, de hacer una visita allá, dado que había como mucho renombre en torno a la experiencia técnica que había en Asia, que a veces no se comunicaba realmente como en relación a toda la literatura de Occidente, que es lo más habitual, ¿cierto?, de Estados Unidos o Europa. Pero en particular Taiwán lograron, ¿cierto?, mantener una especie de ritmo de darse a conocer en el mundo, a diferencia de lo que ocurría con otros países como China en particular. De tal manera que sí, efectivamente creo que el nivel de detalle técnico que hay allá y como la dedicación en torno a esas disciplinas específicamente fue una de las cosas que me interesó mucho conocer y afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo por un buen tiempo. O sea, sin lugar a duda, bueno, hoy en día para los que estamos en plástica es evidente que Taiwán es el centro donde ocurre la cirugía plástica. Además, tuviste un fellow en Japón, que es el otro centro también, otro país que es cuna de todo lo que es el desarrollo de esta cirugía de supermicrocirugía. Así que bueno,
es evidente que esa es una de las razones fundamentales, sin lugar a duda, Sí, porque claro. es donde están haciendo y emanando el conocimiento permanentemente. Oye, y un poquito fuera de eso, ¿qué tal la experiencia? Yo tengo la experiencia de vivir afuera en Brasil. Me imagino, ¿cuál Exacto. es tu experiencia de vivir afuera en un país que culturalmente es bien distinto? O sea, ¿fue fácil Sí, para ti adaptarte? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Hay choques culturales que de repente sentiste por cosas incluso tan básicas de repente de normas de educación que uno tiene que varían mucho? O sea, de sí, partir claro. de comer con tenedor y comer con palito que es distinto, po. Sí, definitivamente. Yo creo que uno, bueno, ahí yo por lo menos como que a veces soy bien determinado en eso y probablemente dije, ya sabes que quiero ir un año por último a dedicarme de lleno en el tema que era lo mío, que era explorar este ámbito de la microcirugía, pero sí, yo creo que es diferente, lógicamente, a estar en Río probablemente, que es una ciudad soñada, ¿cierto? Donde uno tiene un nivel espectacular al lado de la playa, etcétera. En Taiwán creo que uno logra quizás valorar otros aspectos que son igualmente complementarios y muy lindos, ¿cierto? La forma en que te recibe la gente, la amabilidad de estar en un país asiático. Muy ceremonioso para todo, ¿no es Exacto, cierto? que es muy tranquilo, seguro, o sea, todo es pausado, se valora mucho el respeto al otro. Y eso era algo que realmente después cuando uno volvía para acá, un poco como en esta vorágine Volver, de, claro. claro, era bastante distinto. Pero sí, definitivamente implica un trabajo mental muchas veces incluso en pabellón, porque son cirugías largas, ¿cierto? Tú las pudiste evidenciar allá, qué sé yo, de 6 8 a veces 10 12 horas. Y claro, en Pabellón una de las cosas que nosotros disfrutamos mucho, ¿cierto? Es que, bueno, nos encanta lo que hacemos, pero también lo pasamos bien en Pabellón. O sea, es raro que estemos... Es raro decirlo, ¿ah? Porque hay gente que no está relacionada con la cirugía les cuesta decir por qué va a ser entretenido Exacto, operar o algo, pero la verdad hay cirugías que son entretenidas para cirujanos. O sea, la gente piensa, no, es un trabajo, tú vas a claro. ir. No, pero la verdad a alguno le apasiona y es muy entretenido realizar la cirugía. Exactamente, y también muchas veces no estamos, qué sé yo, escuchando música que nos gusta, tirando alguna broma o contando alguna anécdota, ¿cierto? Y eso creo que, bueno, esta última ha demostrado también que contribuye al flujo de la cirugía, o sea, a diferencia de lo que mucha gente pueda creer, Antiguamente se creía muy firmemente claro, eso, era que la música te podía como desconcentrar a veces, pero es todo lo contrario, de todo lo hecho, contrario. ayuda mucho más a la concentración y a que la cirugía se lleve de manera efectiva. Exactamente, entonces allá uno rompe ese paradigma, o sea, porque salvo con los visitantes que uno claramente ahí podéis conversar un poquito en inglés, etcétera, y dar un poco a interactuar, ¿cierto? La mayoría de las veces el resto de la gente en pabellón, que igual es lo que de alguna manera arma el equipo, que son la arsenalera, la gente de pabellón, anestesista, es raro que hablen inglés, entonces uno está un poquito aislado en ese momento y es un proceso como, igual yo lo viví de esa manera, como de introspección, aunque suene un poquito exagerado, pero durante ese periodo de tiempo de algunos procedimientos largos en los cuales uno está como muy metido en lo que está haciendo nomás. Claro, bueno, te ayuda a enfocarte también a los detalles y todo, ya que no tienes Sí, no queda posibilidad otra. tampoco de Sí, comunicarte. sí, sí. Oye, bueno, te he visto mucho que has estado perfeccionándote cada vez más también en todo el tema de esto de los rellenos faciales, de lo que es el Botox, etcétera. Entonces, la verdad quería que vinieras acá a ver si nos podéis dar un poco una idea general. Yo hago también rellenos, Botox, no es lo principal de mi práctica, Ujú. pero un poquito para que pudiéramos hablar respecto a qué se puede lograr con esto, los mitos que hay con esto, tu visión al respecto de esto, cómo tú abordas a los pacientes que a veces llegan. Típico, en la tele aparece una mujer con el rostro medio hinchado y dicen, ah, se le pasó la mano con el Botox. Sí, Eso no puede ser más clásico y no hay un error más rotundo sobre esa falacia, por así exacto. decirlo. Las sobreindicaciones. Hoy en día, no sé, eh, la moda que está hoy en día, esto que le llaman Russian Lips, Instagram, un gran ¿cómo se llama? Estimulante a todas estas modas, etcétera. De labios más gruesos y que de repente se van al otro lado, ¿no es cierto? Y le llaman labios de salchicha cuando es Claro, muy... Entonces, todas estas cosas hacen que, bueno, es importante conversarla, ver un poco y personas que de repente están dando vuelta pensando en qué hacerse o ven esto y dicen, no, me lo pienso hacer porque voy a quedar así cuando esa no es la realidad, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, bueno, bueno, a ti también te interesa mucho lo que es la estética facial. Fuiste Ujú. también a España a hacer un curso fenomenal ahí a nivel mundial de lo que es lifting y deep plane, entonces veo que también tienes una gran atracción por Estuvo, todo lo que es estuvo eso. bastante bueno, sí, muy bueno. Así que bueno, me gustaría saber cómo tú abordas cuando llega una paciente que viene a consultar por eso. Doctor, tengo el rostro de esta manera, me gustaría
dar un rejuvenecimiento, ¿qué es lo que te fijas tú para tratar, o sea, para indicar un tratamiento, ya sea Botox o hialurónico, o combinado con láser, o combinado con el día de mañana, o sea, Ujú. también un lifting cervicofacial, ¿no es cierto? Porque son un poco escalafones, ¿no es cierto? Cuando Sí, probablemente, claro. un poquito más joven, el paciente menos flacidez, Aunque hoy en indicar día ha uno. cambiado el paradigma igual. O sea, yo te diría que incluso hay pacientes que ya de frentón, hombres también, ¿cierto? Que muchas veces quieren mejorar ciertos aspectos de su cara y que van directo a la cirugía, ¿cierto? Porque en el También. fondo así evitas lo que implica también intervenir una cara con distintas sustancias. Aunque, Eso y el costo también, pues claro, y muchos el pacientes costo. que están anualmente, entonces, Y quieren una solución definitiva también. Sí, exactamente, sí, pues. sí. Entonces, ¿cómo tú lo abordas? ¿Qué es lo que generalmente preguntas o qué te fijas tú para ver qué tratamiento le vaya a dar a un paciente u Sí, otro? perfecto. Mira, yo te diría que la verdad que hay distintas formas de enfocarlo. Primero, quizás como para comentarle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, hay distintas herramientas, primero como para empezar, ¿cierto? Que nos permiten de alguna manera abordar el tema de cómo tratar una cara, ya sea porque hay envejecimiento, ya sea porque uno quiere, en algunos aspectos, no necesariamente tratar el envejecimiento, sino que quieren modificar algunos rasgos faciales que va a caer en la categoría quizás de embellecimiento, ¿cierto? Y hay otro grupo que muchas veces también acude como para este tipo de tratamientos porque quieren mejorar algún rasgo, ya sea porque tuvieron un accidente, una cicatriz, ¿cierto? Alguna enfermedad que pueda generar algún tipo de asimetría en la cara, etcétera. Entonces, eso como a grandes rasgos, ¿cierto? Y dentro de esa herramienta, por lo menos para mí, está, bueno, lo que es la toxina botulínica o lo que generalmente se conoce como Botox, ¿cierto? Los rellenos de ácido hialurónico en sus distintas variedades, que podemos hablar de eso un poquito más adelante. Y hoy en día también hay algunas otras sustancias que son inyectables que permiten mejorar la calidad de la piel. Se conocen generalmente como bioestimuladores, ¿cierto? Entonces esos tres grupos dentro de los inyectables creo que de alguna manera te permiten tener un armamentario que uno va mezclando ahí de la manera que te parezca más adecuado y de acuerdo a lo que necesite cada paciente. Y lógicamente hay otras cositas que uno puede agregar que no necesariamente son relacionadas a la cirugía, como son las terapias láser o peeling. Y algo que a mí me gusta mucho, que es como el relleno de ácido hialurónico, pero definitivo, que es la lipoinyección o la transferencia de grasa hacia distintas regiones de la cara. Entonces, generalmente cuando llega un paciente, uno, bueno, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Ya se orienta un poco en qué grupo de estas tres categorías puede caer, ¿verdad? Y un poquito en su antecedente. Y la pregunta que yo habitualmente hago y que me parece que es súper válida realmente es preguntar qué aspecto es algo que le gustaría mejorar a la paciente o qué es lo que más le llama la atención en relación a el proceso de envejecimiento o los cambios que ha ido experimentando su cara. Y sin duda que eso te orienta un poco al área prioritaria, ¿verdad? Porque en el fondo a ese, y ese es un error que yo creo que probablemente como que estigmatiza a un cirujano plástico, ¿cierto? Que cuando llega una paciente a la consulta y tú dices, no sé, vienes porque te quieres operar la Uf, nariz, ¿cierto? eso, Y claro, bueno, eso es lo peor de todo. Y ocurre frecuente también que llega el paciente y te dice, bueno, ¿usted qué me haría? exacto, Jamás puedes responder esa pregunta porque evidentemente tú lo que puedes crear es como un trauma a una persona que tú eres especialista en el área y si llegas a equivocarte en lo que va a decir esa persona, obviamente lo va a tomar como que tiene un problema. sin Entonces, duda, claro. Entonces, yo ahí por lo menos me oriento un poco en base a lo que cada paciente considera que quiere mejorar, ¿cierto? Y fundamentalmente, una forma fácil de poder ir como orientándose es dividir la cara en distintos tercios, por ejemplo. Sabemos que la herramienta del Botox es fundamentalmente para el tratamiento del tercio superior de la cara, los rellenos de ácido hialurónico y bioestimuladores para el resto de la cara y algunas zonas también se pueden tratar con rellenos de ácido hialurónico. Y la verdad que uno de los objetivos fundamentales, yo creo y creo que también distingue un poco el tipo de tratamiento, ¿cierto? Como para no caer en la categoría de lo que tú comentabas anteriormente, que estigmatiza mucho este tipo de tratamiento, es lograr un aspecto natural, ¿verdad? O sea, que se logre una mejoría que vaya acorde a la edad cronológica de la paciente, pero que de alguna manera le permita salir de algunos rasgos que no necesariamente expresan lo que la paciente quiere. Y en ese sentido la cara dice mucho, a diferencia de algunas otras zonas corporales, porque muchas veces las pacientes que llegan y consultan por esto pueden decir, sabes que todo el mundo me dice que estoy enojado, pero en realidad yo no estoy enojado o no estoy enojada, ¿cierto? O todo el mundo me dice que estoy cansado porque tengo estas ojeras, pero no me siento cansado. Entonces, es bonito también poder dar una solución
a ese tipo de efectos que a veces, en realidad, con una intervención bastante rápida, se logra un cambio sustancial y que puede ser duradero. ¿Mm? Efectivamente, yo creo que eso, cuando muchas, es como subvalorado por el resto de las personas. Cuando llega un paciente y dice, oye, por ejemplo, no sé, todo el mundo me dice que ando enojado. Bueno, no estás enojado, así que ¿qué te importa? Exacto. Pero para la persona que le dicen eso, tiene un impacto en el día a día y un impacto en la calidad de vida que es súper grande. Entonces, Claro. efectivamente, con pequeñas modificaciones, tú puedes lograr una transformación completa en el día a día de un paciente que interacciona con múltiples personas que le están diciendo eso. Exactamente. Oye, bueno, tomando eso un poco y yéndonos como efectivamente a una muy buena división que hiciste, que es el embellecimiento, que es una modificación corporal de algo que no le gusta al paciente. Entonces ahí, por Claro. ejemplo, tenemos grupos de pacientes que quieren modificaciones de la nariz, donde podrían haber rinomodelaciones, ¿no es cierto?, que es todo un área, o del mentón, perfilamiento, ¿no es cierto?, de la mandíbula, aumento un poco los pómulos, de los labios, etcétera, de las Exactamente. ojeras. En ese sentido, ¿tú has visto esto es para pacientes incluso jóvenes, porque esto no, como lo Claro, señalaste tú muy bien, generalmente que esto generalmente son jóvenes, de esos hecho. pacientes son jóvenes. De hecho, bueno, esto es algo que en realidad se estudió, ¿cierto? Y que han logrado de alguna manera los que están muy metidos y sobre todo también la industria relacionada al desarrollo de estos productos, poder categorizar el grupo de pacientes, ¿verdad? Porque de alguna manera también te ayuda, a ti te orienta. O sea, si llega una paciente de 25, 26 años que perfectamente puede ser candidata a ocupar algún tipo de producto inyectable, porque mucha gente dice, no, pero si esto ya tengo que empezar a ocuparlo a los 50. O sea, ese Efectivamente, paradigma ya cambió. Y cambió en dos aspectos. Por una parte, como para prevenir el envejecimiento, ¿cierto? Y por otra parte, porque quizás esa paciente quiere mejorar algún rasgo facial. Y claro. es totalmente válido, no necesariamente algo como criticable, ¿cierto? Y bueno, lógicamente hay pacientes que son jóvenes, que no tienen ningún tipo de rasgo de envejecimiento y que uno quiere mejorar alguna cosa en particular y que es perfectamente realizable, ¿verdad? Oye, y tú has visto en el último tiempo, sobre todo con la pandemia, que siempre le doy vuelta a la pandemia, pero eso ha afectado un poco a nuestros pacientes. ¿Tú has visto un aumento por el uso de redes sociales, etcétera? Porque a mí me ha pasado de pacientes que llegan y dicen, oye, cuando hablo con mis amigos me di cuenta por el FaceTime que tengo esta cuestión, o quiero quedar como estos labios que están aquí, que lo he visto. Entonces, ¿tú has visto un aumento en la consulta en base a esas cosas hoy en día en la población más joven que son los usuarios de esto? ¿O no has Sí, visto tanto impacto? sí, o sea, hay un impacto categórico de eso, yo creo. O sea, la pandemia, así como uno se lo toma a la ligera, pero definitivamente fue un tema. Y yo creo que también estuvo dado por el hecho que todas las reuniones sociales se hacían enfrente de una pantalla, ¿verdad? Claro, sin lugar a dudas. Y se veían ellos en la Claro, pantalla. la Entonces, gente exactamente se veía y decía, oye, y esta es una cuestión típica. Y dicen, ¿sabes qué? Se me cayó la cara. Y es una cuestión clásica, ¿verdad? Pero probablemente era un proceso que ya venía en curso y que es completamente fisiológico, ¿verdad? Pero también va de la mano con el uso de las redes sociales, o sea, la selfie, ¿verdad? Como ultra, que también es algo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Que es como idealizar la figura, ¿verdad? De toda la gente que se quiere ver como perfecta y que ocupa filtros y que muchas veces no es la realidad, pero que de alguna manera también empuja un poco el límite en ese sentido. bueno, eso yo he visto mucho, el tema de los filtros. O sea, oye, me pongo este filtro, me encanta cómo me veo en este filtro de Instagram. Y tú, bueno, pero eso no es real, pues es una simulación. Y es difícil lidiar con las expectativas de alguien que llega ya con una imagen fija de cómo quiere. Porque a mí me gusta cuando tomo con este filtro. Y es más, de hecho, puede ser que esté mintiendo, pero me acuerdo haberlo escuchado, porque esto no tiene nada que ver con medicina, pero muchas de las aplicaciones como Instagram, TikTok y todas estas tienen un filtro de base. Mm, Porque claro, si tú en teoría llegas y dices, mira, me hago videos en esta plataforma y me veo mejor, voy a tender a usar más esa plataforma. Entonces exacto, existe una competencia por debajo entre las plataformas de poner algún filtro muy leve, muy chiquitito que te mejora justo lo necesario para sobresalir de las otras y de esa manera quedarte con más clientes de las redes sociales. Entonces eso claro, puede llevar a un poco esta como sobreidealización de una figura que a veces es difícil. exactamente. ¿Y tú cómo lo haces como para identificar? Porque lo que hemos hablado es súper antigente cualquier cuestión de repente consulta y a veces hay otras que caen dentro de este rango que pueden ser a veces trastornos Exacto, dismórficos corporal y todo. Entonces, tal cual, que eso es todo un tema probablemente para otro, para otro podcast, pero sí, a ver, esta categoría de pacientes, volviendo un poco como para redondear ese tema, ¿cierto? Que es el embellecimiento. Muchas veces uno puede tratar algunas áreas específicas
y con eso lograr una mejoría, ¿verdad? No necesariamente uno requiere como un tratamiento por sesiones o son pacientes que hay que planificar una intervención, ¿verdad? Mira, yo te diría que hoy en día, dentro de ese grupo de pacientes, lo más común es el tratamiento de los labios. Eso probablemente es como el área principal a tratar en pacientes jóvenes. Mm. Y en segundo lugar, yo creo que tiene que ver con la región de la eminencia malar o los pómulos, ¿cierto? Toda la definición de esta área, que lógicamente está relacionado con los parámetros de belleza facial. Muchas veces cuando estudiamos, ¿cierto?, la anatomía facial y qué es lo que encontramos atractivo, ¿verdad? Son aquellas caras que tienen más volumen en esta parte, definición en el tercio inferior, ¿cierto? Y quizás una sombra o una transición muy suave como en ese, desde la parte superior de la cara hacia la parte inferior. Entonces, eso como segundo grupo. Y en tercer lugar, algo que ha tenido mucho impulso también es la rinomodelación. Sí, yo Que creo yo que creo que la rinomodelación está muy, muy está muy, fuerte. muy Ese fuerte hoy en nuevo. día, ¿cierto? Y el perfilado mandibular, cada vez más Sí. también. Sí. Así que esas cuatro cositas yo creo Son que... las más Sí, fuertes. sí, sí, Mm. sin duda. Y mire, yo la rinomodelación la encuentro, encuentro que tiene un atractivo en el sentido que te permite, en algunos casos, porque depende obviamente de la cirugía de rinoplastia que tú puedes plantear si es que el paciente fuera candidato, una forma de ver un poco cómo quedaría, lo mismo que quizás de repente Exacto. el mentón, que a veces el paciente quieren aumentarse el mentón. Entonces, puede ser como una especie de prueba en algunos casos, podría Sin ser. duda, sí. Depende un poquito también de lo que el paciente quiere, ¿verdad? Claro, Porque no, hay sin lugar a pacientes que dudas. de frentón dicen, no, no me quiero operar. Sí, Y y es una opción válida igual. sí, sin duda, Mm. sí. Y bueno, en esto, ¿cuánto has visto tú en tu práctica? Bueno, obviamente depende de los productos y todo, pero en términos genéricos, Ujú. es más que nada para que lo sepa la audiencia, porque muchas veces se preguntan, ¿cuánto duran estas cosas? ¿No es cierto? Porque son duraciones obviamente diferentes de producto a producto, dependiendo de la densidad de la radiología, todas esas cosas, Ujú. pero más o menos cuánto tú has visto que duran los efectos de uno de estos tipos como rinomodelación, aumento cigomático, etcétera, en un paciente promedio. Sí, bueno, ese es un buen punto. O sea, ahí quizás entraríamos un poquito en los detalles técnicos de los rellenos, que no creo que sea el No, propósito, la gracia ¿verdad? es como que la gente más o menos sepa Sí. como la familiaridad con estas cosas. Yo creo que va entre 8 meses a un año y un poquito más. Y eso va a depender del tipo de producto y dónde uno lo inyecte, ¿cierto? Y también con las características de cada paciente. ¿Ah? En la nariz uno ocupa rellenos de densidad intermedia a alta, como para poder remodelar efectivamente. En otras zonas donde uno tiene una piel muy finita y quiere dar un relleno más sutil o voluminizar de forma más suave, son rellenos que duran menos. Pero yo creo que por ahí va un poco la duración, ¿ah? Va entre 8 meses a un año, hasta como mucho, qué sé yo, 18 meses, si un relleno de muy alta densidad. Sí, Sí, claro. sí, Sí, eso es importante, porque efectivamente los pacientes de repente no saben que duran, piensan que son permanentes, etcétera. Entonces, claro. es bueno. Y la otra cosa que también yo creo que es una pregunta típica que de qué edad partir con el Botox, cuándo, ¿no es cierto? Porque muchas veces llegan pacientes peri 20, por ejemplo, dicen, seré muy joven, mis papás dicen que estoy loco, mi familia dice, entonces, tú en tu práctica, ¿tienes algún límite? ¿Encuentras que hay una caída en el Botox profiláctico? Que es todo un área. Sí, yo creo que igual no hay que exagerarlo, ¿cierto? Pero depende mucho de cada paciente nuevamente, porque nosotros como en el mundo occidental, y eso es muy diferente a lo que ocurre en Asia, gesticulamos mucho con el tercio superior, no sé si te has fijado, pero cuando uno se ríe, habitualmente si la persona no se pone como un poquito chinito, no es tan simpático, o no está siendo tan expresivo, ¿te has fijado? Sí, Pero la gente en otros países puede que se ría con el tercio inferior y prácticamente no se mueve en el tercio sí, superior. claro. Entonces nosotros gesticulamos mucho con las cejas, con el músculo orbicular, ¿cierto? Nos arrugamos de tal manera que hay pacientes que incluso a los 25 años tienen una frente ya con arrugas que son estáticas, que es lo que diferencia las arrugas donde ya ha habido movimiento por mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que incluso se puede empezar precozmente, que se yo, a los 25 años. Fácilmente yo tengo pacientes que usan Botox, probablemente no con tanta frecuencia como cuando una paciente viene ya a los 40, en el rango de los 40, 50 años, ¿verdad? Pero sí, me parece que O es sea, válido. efectivamente, no hay una edad. Si No, no hay una edad. cumpliste esto, feliz cumpleaños, Botox. O sea, Botox, eso sí. no está, pero efectivamente, claro, yo concuerdo. Obviamente de paciente a paciente. Importante sí que no sé si lo habíamos dicho, pero el Botox es para paralizar los músculos de la expresión facial, todo esto que nos hacen las arrugas. Y como habíamos hablado, el hialurónico es de volumización, ¿no es cierto? Para diferenciarlo. Entonces, efectivamente hay dos arrugas, ¿no es cierto? Las Sí, dinámicas y las exactamente. estáticas,
Que las dinámicas son esas cuando tú te levantas en la mañana, que estás como fresco completamente, no tienes nada, y en la noche dices, hoy que estoy cansado, que estoy arrugado, esas que te aparecieron son las dinámicas, y con las que te despiertas y ya está marcado son las estáticas, que en teoría como ya efectivamente, como dijiste tú, ya hay como Claro. ya hay un daño medio que Quizá hecho. eso sería interesante porque uno ya que está como metido en el tema parece muy obvio, ¿verdad? Pero la diferencia entre toxina botulínica y rellenos, ¿cuál es el propósito? Sí, bueno, Y bueno, el Botox o toxina botulínica lo que hace, como tú mencionaste, es paralizar el músculo. Básicamente no tiene ningún efecto de relleno, de voluminizar o de traccionar la piel, ¿ya? Y por eso mismo uno lo ocupa fundamentalmente en el tercio superior de la cara, a veces en la región del mentón, en algunas ocasiones se puede ocupar en arrugas del cuello finitas, ¿cierto? En microdosis, pero no es lo habitual, ¿verdad? Y los rellenos, no necesariamente uno hace mucho sentido cuando dice relleno de ácido hialurónico porque no necesariamente es el propósito. Lógicamente uno puede rellenar, pero no, puede también hacer otro efecto y uno puede hidratar la piel, se puede generar un efecto como de tracción o lifting, que es una técnica que a mí me gusta mucho, especialmente como cuando ya estamos entrando en una edad más avanzada, entre 35 y 50 son años. pacientes que todavía no están con indicación de cirugía, pero que ya sienten algunos Exacto. efectos de flacidez. Y lo último sería remodelar, Claro. ¿cierto? Y ahí uno puede definitivamente dar una forma diferente a áreas de la cara, aunque parezca increíble, pero eso es lo que hacemos con la remodelación, con el perfilado mandibular o con el aumento de mentón con relleno, ¿cierto? Así que, claro, es todo un espectro de distintos efectos y usos que uno puede ir combinando. Eso es yo creo que lo interesante de todo esto. Bueno, y por eso es que eso cuando te dicen que la cara hinchada o los labios muy gruesos, se puso mucho Botox, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la toxina botulínica, eso jamás lo ha generado, eso probablemente o son rellenos del punto de vista sintético que utilizamos nosotros reabsorbibles o son de los otros productos que ya prácticamente están proscritos, que son los rellenos permanentes, que también es un tema para Sí, hablarlo de las complicaciones que tenemos que ver nosotros más adelante. Bueno, y esa es toda el área de lo que es, ¿no es cierto?, prevención, pacientes más jóvenes, exacto. etcétera. Y el otro mundo que es casi como si fuera diferente, bueno, es diferente totalmente el approach que uno tiene, que es cuando ya hay signos de envejecimiento, ¿no es cierto? Exactamente. Ese tiene otro abordaje. Sí, sin duda. Y ahí también me interesaría saber, porque efectivamente uno tiene límites también el relleno, o sea, uno no puede volemizar el rostro hasta que no, o sea, hasta que dé nomás, con Exactamente. tal de levantarlo, porque ahí es que se ven esos rostros muy hinchados, porque esos pacientes tienen otra indicación y que muchas veces, sobre todo en el ambiente en que estamos, que hay muchas personas que en la práctica no son cirujanos y no pueden solucionar este tema con cirugía, intentan sobreindicar estas cosas y Claramente, sí, sí, sí. estos productos me refiero, y se producen esos rostros extra hinchados. Entonces, ¿cómo te aproximas a ese grupo de pacientes, los que están ya en un rango de envejecimiento como para rejuvenecimiento facial? Sí, perfecto. Mira, yo generalmente, bueno, habiendo ya dicho que uno en realidad también aborda ese primer approach en base a lo que a la paciente también más le aqueja, ¿verdad? Pero también a veces las pacientes no notan necesariamente qué es lo que podrían mejorar como para dar un aspecto más refrescado, natural, ¿cierto? Que les dé un look un poquito más juvenil, por así decirlo. Y generalmente lo que yo hago ahí es, cuando una paciente que llegó sin haber hecho nada, de cero, explicarle que esto es un proceso que se hace en forma paulatina, ¿ok? No podemos pretender que en una sesión vamos a llegar a nuestro 100%, sino que es bueno ir haciéndolo en forma escalonada, que si bien los productos pueden durar, qué sé yo, 8 meses a un año, algo del producto queda, ¿ok? En el sentido del efecto que logró, de tal manera que en la sesión siguiente ya partimos desde un piso distinto a lo que teníamos en un comienzo. Y eso me parece que es súper importante dejarlo claro, porque así también la paciente lo comprende, porque al principio tú dices, ok, me van a poner algo y ya con esto tengo el 100% Sí, del pues, o sea, estoy resultado. listo con esto. Claro. Y habiendo dicho eso, creo que una estrategia que me parece muy, muy buena hoy en día es, con harta frecuencia yo utilizo el Botox como para el tercio superior de la cara, ¿cierto? Siempre, que prácticamente Es como bastante es frecuente, yo te súper diría. frecuente. Sí, salvo en pacientes muy seleccionadas, que me imagino te ha pasado a ti también, que tienen mucho excedente de piel en el párpado Ah, bueno, superior, claro, sí, sin lugar a dudas. Si no que, produces como una tos y... exacto, que si uno bloquea el músculo frontal, pierde la capacidad de un poco compensar eso y las pacientes no se dan cuenta. Hay veces que están arrugando la frente todo el rato
porque tienen los párpados muy pesados. Y con el Botox dicen, oye, doctor, me dejó la cara aún más pesada, ¿te fijas? Pero bueno, sí, yo te diría que estoy de acuerdo que en en la gran mayoría de los casos uno ocupa Botox en un primer approach. Y algo que me gusta mucho hoy en día es, en lugar de voluminizar la cara, darle peso, ¿cierto? Es tratar de traccionar y generar un efecto como de De lifting lifting. sutil. Y me parece que es súper bueno. En ese caso uno ocupa relleno con otro propósito, ¿verdad? Que no es dar volumen, sino que es hacer como puntos de anclaje donde la piel de alguna manera logre disminuir un poquito la caída que ha ido experimentando con el tiempo. Y luego uno complementa con el otro aspecto del envejecimiento, ¿cierto? Que es la pérdida de grasa, que uno va a ver en el envejecimiento hay una caída de la piel y en paralelo también hay una atrofia de la grasa, de tal manera que uno también puede voluminizar ciertas zonas del tercio superior. Y por lo general, en esa primera sesión hago, qué sé yo, Botox, por ejemplo, y el efecto de lifting. Y en una segunda sesión vamos a tratar el tercio inferior de la cara, que usualmente involucra parte de los surcos nasogenianos, si no se trató en la primera sesión, las líneas de marioneta, que son bien comunes, y el reborde mandibular, que muchas veces no va con, no, en este caso es distinto al objetivo del paciente joven, que uno quiere perfilar, ¿cierto?, con un objetivo más bien de remodelar la cara, sino que de atenuar algunas zonas que son como bien delatadoras del paso del tiempo y el nombre siempre los pacientes dicen, pero ¿cómo, doctor, cómo me dijo eso? Pero en español se llaman mofletes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en Yo les inglés digo jowls en inglés. suena más suave, pero Sí, sí. mofletes, sí. Pero A ver, moflete es la traducción, entonces, claro, traductor como me hizo que tiene moflete. Pero efectivamente, entonces, uno puede ocupar relleno cuando es algo que todavía es incipiente o moderado, ¿cierto? Como para atenuar esa transición entre la mandíbula y el mentón, y creo que eso en su conjunto funciona muy bien. Y siempre, la verdad que uno logra, a pesar de que eso no implica que uno tenga que ocupar poco relleno, que eso creo que ha sido otro de los paradigmas que ha cambiado en forma muy significativa. Yo me acuerdo que cuando nos formamos en la residencia, uno creía que con una jeringa podía ocuparlo para todo un poquito, sí, ¿cierto? claro. Y Y uno se queda muy definitivamente corto con se queda eso. muy corto, sí. Yo creo que ahí hay unos grupos de cirujanos brasileños que fueron un aporte así El full rotundo. face, Sí, con exacto, todo el ácido hialurónico necesario para poder tratarlo. exactamente. Oye, ¿y te ha tocado mucho paciente que tú tienes que decirle, mira, sabéis que la verdad a esta altura yo creo que el hialurónico queda medio afuera y la verdad la indicación es un poquito más quirúrgica en este caso? Sí, Te llega mucho que sí, como sociedad igual somos muy reticentes a la cirugía y me da la impresión que, por lo menos a mí me ha pasado mucho que en tema de lifting cérvico-facial, muchos pacientes no les da bastante miedo. ¿Ya? Por sí, muchos de los estigmas que se han visto, ya sea en la tele o en los mismos casos locales, de rostro sobreestirado o cosas que efectivamente el rostro queda estigmatizado. Entonces es una cirugía que le tienen miedo. Entonces hacen todo lo posible para poder evadirla, y ya sea con el ácido hialurónico, pero a veces efectivamente como que no da con el ácido claro. hialurónico. Entonces, ¿te pasa frecuentemente eso y tú decís, bueno, la verdad, esto es para lifting? Sí, yo creo que pasa con harta frecuencia. Y ahí también yo he ido un poco, bueno, uno va mutando, ¿cierto? En función de lo que también tiene como confianza en los resultados que puede lograr, ¿verdad? Y en las nuevas técnicas que va incorporando, porque efectivamente los estigmas de lifting yo creo que jugaron muy en contra en relación a la cirugía facial moderna, porque hoy en día se logran resultados súper naturales, duraderos, que de alguna manera incluso a uno a veces dan ganas de pasar a la cirugía antes con el objetivo de tener un resultado que tenga más duración y que sea más natural, porque lógicamente aquella paciente que se opera a los 65 años, ¿cierto? Va a tener un cambio sustancial en su cara que le van a decir, oye, probablemente te hiciste algo, ¿verdad? Claro. Pero si se opera a los 40, 45, puede que pase como algo muy desapercibido y que efectivamente tuvo como un cambio, oye, algo te hiciste, pero no queda muy claro. Entonces, yo creo que sí, efectivamente es difícil a veces poder un poco limitar el uso de estos productos porque es muy tentador el hecho de que sea algo rápido e No, instantáneo, claro, ¿verdad? unos 30 Pero minutos estamos, bueno, dependiendo obviamente del caso, pero es algo muy rápido y con muy baja problemática alrededor. No hay un claro, postoperatorio que cumplir. Entonces, exactamente, efectivamente, exactamente. Pero yo creo que hoy en día sí, efectivamente, yo trato de ser como súper cauto en ver cuál es el efecto real que podemos conseguir y si eso lo comparamos con cirugía, ¿verdad? Y sabemos que podemos tener un resultado significativamente mejor, más duradero y definitivo, por así decirlo, o que al menos tenga una duración de 10 12 años, bueno, en ese caso creo que es más sensato pasar de frente a la cirugía. mm. Sí. Y me gustaría que
podríamos tocarlo también, el tema de que hablaste que no lo habíamos mencionado antes, pero que es todo un tema y me gusta mucho también, que es el lipoinjerto facial, po, que es otra Ujú. herramienta que tiene, que es quirúrgica, que es permanente y que cumple un rol muchas veces similar a lo que puede ser el relleno. Exactamente. ¿Tú lo usas mucho también como herramienta en cambio de lo que es ácido hialurónico? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que una de las revoluciones de la cirugía plástica del último siglo fue la transferencia de grasa, Sin ¿verdad? Yo lugar a creo dudas, que, yo creo que eso hizo un impacto en el tema de rejuvenecimiento brutal. exacto, y también en todo lo que es el tema de contorno corporal o la cirugía reparadora, reconstructiva. O sea, hoy en día no nos podríamos imaginar el contorno corporal sin uso de lipoinjerto, ¿verdad? O sea, incluso se está inyectando grasa en distintos componentes musculares como con el objeto de dar más definición. Y con respecto al rejuvenecimiento facial, yo creo que es hoy día una herramienta imprescindible. O sea, yo por lo menos, a ver, en el tema de cirugía de párpado, en párpados inferiores lo ocupo siempre. En todas las blefaroplastías inferiores, de alguna manera complemento lo que hacemos con la cirugía con grasa, con el objetivo no necesariamente de dar volumen, en algunos casos sí, pero también como para generar una transición más suave entre el párpado y la mejilla, que es uno de los aspectos que creo que la blefaroplastía sin lipoinjerto muchas veces no consigue. Y también porque mejora la calidad de la piel. O sea, una de Sí, las todo cosas... un área del lipoinjerto, el tema Exactamente, de las exactamente. células pluripotenciales y Sí, claro, stem cells que tiene. tal cual. O sea, yo creo que, bueno, la transferencia de grasa, podríamos hablar mucho respecto a eso, pero se puede dividir en distintos tipos de acuerdo a cuán pequeñas sean las células que uno transfiere o realmente si es que no tiene célula y tiene solo factores de crecimiento. Claro. Y creo que el beneficio es muy, muy, muy bueno para realmente lo que implica como cirugía en términos de procedimiento, porque es un procedimiento mínimamente invasivo, de rápida recuperación y que Que la a la verdad... larga le va a salir más barato también al paciente Exacto. en términos económicos y con Sí. un resultado permanente, que eso es muy bueno, y efectivamente a veces el estar sometiéndote anualmente a relleno, 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 la sumatoria te puede salir. Sí, no es barato, sin duda. Claro, Sí, entonces es una buena opción, yo creo, una muy buena herramienta como para tener la mano y echar la mano a ciertos pacientes que la pueden necesitar. exacto. Y también se utiliza mucho, bueno, en todo lo que es como complemento y los procedimientos complementarios de la cirugía facial, como lifting facial o cervicofacial, ¿verdad? Mm. Y bueno, y ahí los pacientes también preguntan mucho, o sea, ¿cuánto de esto queda? Porque me han dicho que se reabsorbe todo, Sí, ¿verdad? po. Y claro, uno muchas veces puede sobrecorregir un poquito, Sabiendo que se va a perder. sabiendo que se va a perder. Yo habitualmente en esto como que trato de ser bien honesto y digo, mira, yo creo que el 50% queda, entre un 50 y un 60%, y supongamos que si se logra con eso un resultado satisfactorio, estamos bien. Hay que también tener en cuenta que hay pacientes que tienen algunos rasgos faciales, y especialmente aquellas que puedan tener algún tipo de alteración como cambios en la grasa por enfermedad, etcétera, que puedan requerir más de una sesión, ¿verdad? Y eso también lo vemos en otras áreas, pero sin duda que es una gran herramienta, un tremendo tema y yo creo que también eso ha revolucionado todo el ámbito del rejuvenecimiento facial. Sí, bueno, yo creo que ahí podemos aprovechar porque lo que es ácido hialurónico son rellenos que no son permanentes. Después, dentro de los rellenos permanentes está la grasa, que es la de nosotros, autólogo, y está todo ese otro grupo de complicaciones muy graves que son lo que es el cianocrilato, ¿cómo se llama? La Silicona, silicona, etcétera, que son al ser externos del cuerpo, bueno, presentan un nivel de complicaciones brutales, llegando desde simple inflamación hasta necrosis, etcétera, de tejido, que es lo que hay que evitar siempre, por favor, no someterse a ninguna de esas bueno, cosas. ahí podríamos hablar un poquito de ese tema también, que yo creo que es algo súper importante. O sea, bueno, los rellenos de ácido hialurónico tienen la gran ventaja y que son reversibles, ¿verdad? Bueno, y ese es el otro, que además son reversibles, o sea, Sí, si no te gusta, eso es muy, muy, muy sí. bueno. Y, o sea, el cuerpo lo va a degradar en forma natural, o bien si uno quiere, porque, por ejemplo, qué sé yo, hubo una aplicación que fue un poquito excesiva en una zona, o fue en un plano que no corresponde, uno puede inyectar, ¿cierto?, una sustancia que va a degradar el relleno y que de alguna manera te permite corregir eso en forma instantánea. Pero todas estas sustancias que mencionábamos anteriormente, no. Sí, Y ese es el tema que también ha hecho que los rellenos, en el buen sentido, ¿verdad?, se hayan extendido tanto, porque el efecto es reversible. ¿M? claro. Sí, Y sí, bueno, y lo otro es algo que también a mí por lo menos me pasa mucho, que es lo que hablábamos anteriormente, los pacientes creen que un tipo de ácido hialurónico sirve para todo.
Y eso claramente es un error, ¿verdad? O sea, Claro. uno... Bueno, sí, pues eso es típico. Oye, el que me sobró acá, si me lo voy a poner en la ojera, y Sí, eso no. Claro, tienen cierta utilidad, es sí. cierto. Bueno, podría, podría quizás hablar, pero en general de eso, de Ujú. eso, de los tipos y para qué sirven en términos generales. Claro, Hay unos que son más, son por así decirlo, más sólidos, un poquito más duritos, que son para estructuras óseas, otros que son más livianos, ¿no es cierto?, para el tema sobre todo, y son más superficiales. exactamente. Claro, yo creo que lo que hace la diferencia es el nivel de profundidad donde uno lo inyecta y lo otro es la característica del relleno, ¿verdad? Entonces, cuando queremos inyectar el relleno lo podemos hacer, y esto es otro tema también que son más detalles técnicos, pero son bien útiles, que uno puede ocupar una aguja o puede ocupar una estructura que parece aguja, pero que en realidad no corta, ¿cierto? Y que Claro. permite evitar el riesgo de complicaciones como moretones o dañar estructuras en la cara. Y hay rellenos que lo mencionamos muy someramente antes, que son como más delgaditos, ¿cierto? Que sirven para zonas donde uno tiene piel fina, especialmente la zona alrededor de los párpados. Hay algunos que son más densos, y eso es lo que también diferencia uno de otro, que sirven especialmente cuando uno lo inyecta en un plano bien profundo, casi a nivel del hueso, ¿verdad? Como para dar un volumen desde un plano de mayor profundidad, o cuando queremos remodelar la mandíbula, o cuando queremos también generar este efecto de tracción de la cara, ¿cierto? Ahí ocupamos rellenos de mayor densidad. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, en el fondo, elegir el producto adecuado para el propósito que uno quiere y también que el plano de aplicación y el método sea el adecuado. Y eso es súper importante. Sí, bueno, yo creo que por eso, un poco más que nada cerrando, pero creo que eso es lo importante cuando un paciente va a consultar, ir con alguien que se maneja en el tema, porque no es solo, oye, amigo, amiga, tengo, mira, esta situación acá y creo que voy a ir por Botox donde Pepito, porque la verdad hay mil opciones, eso puede, como lo acabamos de ver, Sí, no es sí, solamente una sin duda. inyección de Botox y se acabó el tema, o no es solamente una jeringa de hialurónico, es todo un tema complementario que uno tiene que tener una visión global como para poder dar la mejor solución a ese paciente. Entonces, muchas veces pueden ir por Botox, terminan en hialurónico, hialurónico, Botox, Botox o hialurónico, cirugía, etcétera. Entonces, es importante el tener a alguien con experiencia en el campo que te pueda hablar todo bien y todas las opciones que tú tienes para que tú mismo puedas elegir. Entonces, Exacto. creo que es muy bueno eso. Sí, yo creo que otra de las cosas que podríamos hablar también, quizás como aspecto probablemente ya más de cierre, como tú mencionabas, son las complicaciones, ¿verdad? Porque o sea, siendo bien honesto, ninguno de nosotros está exento de complicaciones o que puedan pasar eventos desafortunados, pero como tú mencionabas, Joaco, en el fondo lo que uno quiere es tomar las precauciones para disminuir ese riesgo o bien poder tratar esa complicación si es que Sí, claro. ocurre. Sin lugar a dudas. Y hay, bueno, complicaciones sumamente graves con el uso de rellenos que también hay que transmitir. Yo creo que esto es una buena instancia, especialmente en algunas zonas como son la región Periorbitario. periorbitario o las inyecciones nasales, ¿cierto? La rinomodelación es sumamente compleja y a veces se toma muy a la ligera y se pueden generar fenómenos de pérdida de piel, incluso hasta ceguera, ¿verdad? Y por lo tanto hay que estar súper atento a, bueno, en primer lugar a prevenirlas, ¿verdad? Para que no se produzcan y también a disminuir o buscar la forma de tratarlas en forma adecuada. Y eso hace que nosotros también, como muchas veces como profesionales acreditados, tratemos de transmitir un poco eso, ¿verdad? Como, Bueno, sin lugar a dudas, o sea, mm, el conocimiento de la anatomía por quien está haciendo este procedimiento es esencial y fundamental. como decís tú, de poder reconocerlo y tratarlo a la vez, porque siempre están, pero con todas esas medidas logra reducir a muy bajo riesgo que ocurran realmente. Pero cuando te empiezas a saltar pasos de seguridad, es que Sin empiezan duda, a sí, aparecer los sí, problemas. sí, sí. ¿Mm? Y efectivamente, el hecho de que simplemente sea un pinchacito en la cara da la Claro. sensación que prácticamente hasta el amigo que está en la casa podría Sí, hacerlo. fue muy Oye, pinchame tentador. aquí, me lo rellenáis y estamos. Pero la verdad, todo esto tiene por detrás todo un conocimiento y una complejidad que uno tiene que ponderar y tiene que tomar en serio. Sí, bueno, hay hoy en día verdaderos anatomistas que se dedican fundamentalmente a brindar ciertos protocolos de seguridad en base a estudios cadavéricos, ¿cierto? De dónde inyectar, de dónde son las zonas de riesgo, ¿verdad? En qué plano es adecuado en ese sitio en particular. Y eso de alguna manera te da una pauta como para disminuir esos riesgos y poder ir minimizando la posibilidad de que ocurran problemas. Y claro, yo creo que eso nos ayuda mucho. Oye, bueno, quería agradecer al doctor José Ramón, siempre un agrado compartir con él, lo hicimos muy frecuentemente en el hospital, ahora ya menos porque se nos fue a la católica. Sí, es verdad, se echa de menos. Así que bueno, oye, un millón de gracias, gran amigo, gran profesional,
sin lugar a dudas, como les digo, dedicado a todo lo que es rejuvenecimiento facial y todo lo que es también linfedema y lipedema, que ese lo vamos a tener que invitar otra vez a hablarnos de eso, porque es un área también desconocida, el lipedema. Sí, bien. Y bueno, un referente para mí lo que es en todo ese tipo de cirugía. Así que un agrado. No, bueno, muchas gracias a ti, Joaco, y bueno, un agrado haber estado acá y felicitaciones por el programa. La verdad que increíble. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima.